anteponernos ante la adversidad, aún ante el pecado, porque no hay absolutamente nada en nosotros como hijos de Dios que pueda estar por encima de nuestro Dios. Sabe que a medida de que tú vas más profundo a la presencia de Dios, vas a descubrir esa vida y el poder que habita, que ahora mora en ti, lo sobrenatural de Dios, porque no se trata de nosotros. El título del mensaje es, si usted toma apunte, Los elegidos. Me gusta ese título. Pensé en elegidos, pero los elegidos, todos los que estamos aquí de una u otra manera, desde el momento en que Cristo llegó a nuestra vida, Él tomó todo lo que éramos nosotros sin Él, realmente fracaso, escasez, miseria, dolor, resentimiento, amargura, y ahora virtió de su vida en nosotros. Y para desarrollar el mensaje en esta mañana, vaya por favor al libro de Efesios capítulo 1, verso 1, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. La semana anterior vimos santificación, que es el tema central para ir más profundo, el día de hoy también. Y dice el apóstol Pablo en la palabra de Dios: yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo. Y es interesante porque al pueblo al cual Dios o Pablo le está hablando, ellos, cuando el evangelio le fue predicado, allí había algo muy interesante, y es que este pueblo manejaba una economía bien interesante. Pero cuando el evangelio le fue predicado, ellos allá adoraban una diosa llamada Acera y muchas otras cosas. Pero cuando Cristo llegó a su vida, narran particularmente, y eso lo puedes leer en el libro de Hechos, que dice que llevaron cientos de libros que fueron quemados. Era donde estaba la vida de estas personas. Así que según el diccionario de la RAE, la palabra elegidos hace referencia a electo, selecto, predestinado, favorito. ¿Cuántos favoritos hay aquí? Algunos dicen, yo soy el favorito de Dios. Bueno, todos somos los favoritos de Dios. También se refiere a escogido, preferir a alguien o a algo con un fin o un objetivo específico. Pero para describir esto, según la Biblia, esta palabra se refiere a los creyentes como aquellos que hemos sido escogidos por Dios. ¿Para qué? Para proclamar las grandezas, para expresar la naturaleza, la esencia. Es decir, que nos ha escogido, nos ha alejado, nos ha apartado y Dios a través de Cristo nos ha puesto en un lugar. Pero según el libro de Colosenses, Dios nos eligió para ser su pueblo santo y amado por Él. Y ahora debemos vestirnos de tierna compasión, bondad, humildad, pureza, santidad, gentileza, paciencia y totalmente muertos a esa vieja naturaleza. Recordemos que Pablo lo describe allí en el libro de Colosenses, que ya nosotros ahora estamos muertos a esa vieja naturaleza. Así que cuando tenemos nuestra identidad clara en que ahora somos elegidos por Dios y que Él nos ha adoptado como sus hijos, entenderemos que Él quiere usar nuestra vida, que tiene un propósito para nuestra vida. Entonces es allí donde verdaderamente podremos ser lo que queremos ser y lo que anhelamos ser. Es decir, Él te eligió y lo único que debes saber, debes tener presente en tu corazón es que Dios te escogió. A mí me encanta la forma en que nosotros podemos ver el amor, porque aún el amor de Dios, porque aún en el Antiguo, en el Nuevo Testamento lo vemos. Así que cuando Pablo escribió la carta a la iglesia en Efeso, comenzó enfatizando que ellos fueron elegidos. Cuando tú ves así particularmente, sé que la Reina Valera lo describe de una manera particular, pero en la Nueva Traducción Viviente, y no solo Pablo inicia así, Pablo inicia Romanos, Colosenses, Filipenses. Pablo tiene claro, en algunas versiones se describe, que eso se lo voy a enseñar más adelante, como Pablo, siervo de Cristo o esclavo de Cristo. Y es interesante porque él comienza enfatizando, o sea, la forma en que nosotros fuimos apartados y escogidos por Dios. Pero ¿qué pasa? Esto es un trabajo y un desarrollo en el cual nosotros también hemos sido llamados a participar. ¿Por qué? Porque ya Dios hizo su parte, pero ¿cuántos saben que hay algo que nosotros debemos hacer? Escucha que no estoy hablando de obras, estoy hablando del carácter que debe ser labrado y trabajado en la vida de cada uno de nosotros, y eso el Señor no lo va a hacer por nosotros, pero Él sí depositó una personita sobrenatural en nosotros que nos lleva a crecer. Así que este trabajo
trabajo producirá frutos espirituales en nuestra vida, porque una parte importante y básica en nuestra fe es creer que ahora somos elegidos, escogidos por Dios, pero asimismo Él es quien nos ha llamado y Él completará esa obra que ha iniciado en cada uno de nosotros. Dice Pablo más adelante en el libro de Filipenses que Él perfecciona, así que cuando hablamos de perfección, ¿cuánto le gustan las buenas cosas? Para que usted pueda tener una hermosa o un florero lleno de flores hermosas, de rosas en casa. ¿Qué pasó? Primero debió ser sembrada la semilla, cuidada, luego debieron quitarles esas espinas. Bueno, eso es lo que pasa en nuestra vida, de continuo necesitamos ser limpios. ¿Por qué? Porque Dios no llama ni escoge a nadie al azar. Todo lo que Dios hace en la Biblia de principio a fin, Él es y siempre será intencional en todo lo que ha hecho. Y no solo eso, sino que Él preparó todo desde antes de la fundación del mundo y durante el tiempo de la gracia en Jesucristo lo hizo posible a través de su vida, muerte, crucifixión y resurrección. Así que a Él, gracias, obtuvimos perdón de pecados, pero se hace necesario crecer en toda sabiduría. Me gusta cómo lo expresa también el apóstol Pedro, que debemos crecer en el conocimiento de Cristo Jesús para que usted y yo podamos ser útiles, es decir, para que podamos verdaderamente comprender la esencia, la naturaleza. Pero hoy quiero enfocarlo, o voy a compartirle un mensaje y oro para que la persona, el Espíritu Santo, pueda revelar esta verdad. Quiero que me permita, por favor, cierre sus ojitos allí por un instante. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias en esta mañana. Quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu abra y prepare nuestro corazón para que recibamos esta palabra y pueda dar fruto al 100%. Tu palabra dice que ella no regresa vacía hasta que cumple el propósito por el cual es enviada. Así que te doy gracias, no solo oro por los que estamos aquí, sino por cada persona que más adelante va a escuchar esta verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que Pablo dice que podemos crecer en toda sabiduría y inteligencia a través de la abundancia de la gracia de Dios que nos ha sido dada. Con base en esto, lo primero que vamos a ver en esta mañana es ser elegidos, es dejar de ocultar lo que hay en nuestro interior. Esto es muy importante. Voy a llevarle esto de una manera positiva. La semana anterior yo le daba gracias a Dios porque la semana anterior de una u otra manera ese mensaje era necesario. Y cuando en la iglesia Dios le trae una palabra, uno como su siervo lo percibe. Es más rapidito se van. Pero a mí eso de veras que no me genera nada. Yo le agradezco a Dios porque yo prefiero eso a que vengan acá y, ay, qué bonita palabra. No, yo sé que Dios confronta, o sea, la palabra es viva. Por eso la palabra tiene que exponernos. Esa es mi labor, pero ahora que siga a continuación, cada uno de nosotros necesita vivirla. Y en el libro de Efesios, este es un libro poderoso que a mí me encanta. Los 3 primeros capítulos nos dice claramente, grandes estudiosos lo describen, que tú puedes ver tu identidad, tu posición, tu herencia, todo lo que tienes en los 3 primeros capítulos, cómo lo tienes, todo lo que Dios ha depositado está inmerso en la persona del Señor Jesús. Pero a partir del capítulo 4, usted y yo debemos llevarlo a la práctica. Así que le animo que este año, ya llevamos 3 mesecitos, pueda estudiarlo. Así que Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 1, a partir del verso 3 dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Mire esto que es fundamental. El verso 4 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables, ¿a qué? A sus ojos. Y el verso 5 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de la familia al acercarnos a sí mismo por medio de ¿quién? De Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Me gusta cómo lo expresa esta versión porque Dios se plació, le plació, se gustó, se deleitó, es decir, Él disfrutó lo que estaba haciendo no solo por nosotros, sino por todo el mundo. Así que particularmente hoy quiero enfocarlo en algo bien interesante y es que usted pueda comprender lo que ahora habita en usted. Lo que habita en usted es la semilla, una semilla de vida, una persona
que es impresionante, porque vemos que cuando una iglesia no logra comprender, y eso fue lo que le pasó al pueblo de Dios en la antigüedad, por eso Dios dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y cuando tú no has logrado experimentar todo lo que Dios ha determinado en la persona del Señor Jesús, o sea, te vas a quedar corto, o sea, siempre te va a faltar, como dice mi esposa, el centavo para el peso, o sea, siempre vas a andar allí, cuando realmente Dios lo que ya ha determinado en su Hijo. Por eso Pablo dice claramente que ahora nuestra vida, nuestra verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora le puedo hacer una pregunta, ¿de quién es la responsabilidad de hallar, de encontrar esa vida? De cada uno de nosotros, ¿cierto? Todas aquellas personas que han tenido la oportunidad de ir a una universidad, estudiar, no se pudieron quedar simplemente con el título, que tuvieron que llevar a cabo un entrenamiento. El médico cuando sale, yo soy un convencido de eso porque lo viví, cuando nuestros jóvenes, alguno estudia medicina, para que ellos adquieran una experiencia como la que tenía en ese caso mi jefe, tuvieron que morirse muchas personas, muchísimo. ¿Y qué pasa con nosotros? Que cuando nosotros no vamos allí, a este librito que realmente es el único que puede cambiar nuestra vida, el libro de todos los tiempos, pues viviremos por debajo. Pero los 3 primeros capítulos de este libro, como les enseñé, Pablo nos muestra claramente la forma victoriosa en la que cada uno de nosotros puede vivir en este mundo caído, lleno de pecado y de maldad. Así que hay una tremenda esperanza en Jesucristo y una nueva y mejor esperanza para nosotros que hemos nacido, ojo, porque todos hemos nacido siendo esclavos del pecado, producto de la simiente de Adán. Usted y yo no cargamos con maldiciones generacionales. Hágame el favor y cambie su chip, porque Pablo dice en el libro de Gálatas que ya tú y yo fuimos redimidos de toda maldición de la ley. Por eso enlazaba en la oración con Miriam, con base en lo que dice la palabra, porque bueno, usted crea ideas erradas. El pecado lo heredamos ¿de quién? De Adán. Y ha seguido a toda la humanidad durante generaciones. Y esta es la causa hoy en día, hasta que Cristo venga, una angustia y una enemistad entre las personas y entre Dios. Vemos que hoy en día, aún en la familia, ahora tú y yo como hijos de Dios, tenemos una gran esperanza y podemos salir del pecado, podemos tener vidas victoriosas, o sea, tú y yo podemos tener la capacidad en Cristo de no dejarnos gobernar por el pecado. Recuerda que si Dios le está dando esta capacidad, en este caso a Caín, cuando vemos Caín, se le aparece a él y le dice, ¿por qué estás cabizbajo? El pecado está a tu puerta y te acecha, pero yo te he dado el poder, la autoridad para que te enseñorees sobre él. O sea, si eso lo dijo Dios en el Antiguo Testamento, ahora mira, yo quiero que comiences a examinarte dentro de lo que hay dentro de ti. Sabe que esta semana he tenido quebranto de salud. He tenido quebranto de salud, pero fuerte. ¿Y sabe quién me tiene hoy acá? La persona del Espíritu Santo, porque la voz estaba totalmente mal después que salí aquí el miércoles, pero ahí le estoy dando. O sea, yo no me voy a dejar vencer, porque si yo hago lo que el enemigo quiere que haga, crea lo que yo estuviera en casa. Y lo complejo es que ni siquiera mi esposa me consintió, no me dijo, te voy a hacer un caldito. Y yo tuve, o te levantas o te levantas. ¿Sabe por qué? Porque usted debe ser consciente, exacto, me está diciendo que yo debo ser consciente. A mí no me levantaba el caldito y el cuidado. No, yo tenía que levantarme dentro del poder de Dios, porque tú sabes contra quién es tu lucha, pero cuando tú eres consciente quién está dentro de ti, y tú no te vas a quedar en esa cama. Así que no hay mejor llamado ni mejor vida que el llamado celestial que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Dios nos amó y nos eligió ¿en quién? En Cristo, para que ahora seamos santos e intachables. ¿Sí ve qué hermoso es? O sea, usted no es cualquier cosa, usted no es un error de la vida, usted no es un fracaso. Dios lo eligió a usted desde antes de la fundación del mundo. Ahora le pregunto, ¿usted ha pensado cuán increíble es formar parte de la obra de desarrollo que Dios está haciendo en este tiempo a través de su gracia? Mire,
Esto me parecía bien interesante porque la semana anterior le decía que a medida de que tú vas a la presencia de Dios, te sumerges en la presencia de Dios, tú quieres más de Él. Y por lo general, cuando tú hablas con personas, cuando inician su carrera o aquellos que ya están, quieren llegar a una gran multinacional, crecer, ascender, eso no está mal, ¿cierto? Crecer laboralmente, profesionalmente, eso está bien, ¿ok? Eso está bien. El punto es cuando tú te enfocas sobre eso. Pero sabe que este mundo puede determinar muchas cosas, pueden haber personas muy ricas y poderosas, pero cuando tú vas a la presencia de Dios, tú ves todo dentro de una minucia. Y esto no es orgullo, en serio, esto no es orgullo. Pero tú vas a saber que lo que está dentro de ti es más poderoso, que la vida que hay dentro de ti, o sea, que está dentro de ti, wow, tú dices, wow, Señor, esto es algo tan hermoso y tan bello que te permite tener una expectativa totalmente diferente y tú no te dejas persuadir por las cosas livianas de este mundo. Iglesia, cuando estamos hablando acerca de ser elegidos, es dejar de ocultar la vida que ahora hay en usted. Cuando recién nací de nuevo, un hermano me regaló una película que se llama El Cristiano de la Secta. Y era un muchacho, un hombre joven que conoció a Cristo, pero él escondía su Biblia y la guardaba dentro de una bolsa negra. Entonces había en ocasiones que este hombre se iba a una discoteca y después sacaba su Biblia. ¿Sabe qué estás haciendo tú? Estás ocultando verdaderamente la naturaleza. Y hay muchos hijos de Dios hoy en día. Y Dios este año nos está diciendo que necesitamos ir más profundo. Ir más profundo es desprendernos de todo aquello y comprender que la vida, el poder que ahora habita en ti está por encima de cualquier cosa. Escúchalo, porque aún por encima del pecado, aún por encima de tus pensamientos, aún por encima de tus emociones. Me refiero en esta parte a vivir de acuerdo a la nueva vida en Cristo. Significa dejar atrás el viejo hombre y vivir de acuerdo a los principios de Dios, es decir, vivir de acuerdo a la nueva vida que ahora está en nosotros. Y Pablo escribe esto a la iglesia de Galacia. Dice, a esto se refiere el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, donde dijo, Gálatas capítulo 2, versos 20 y 21, lo voy a leer en la traducción La Pasión, es poderosa. Mi vieja identidad ha sido crucificada con Cristo y ya no vive, dice Pablo. Y ahora la esencia de esta nueva vida ya no es mía. Miren esto, porque el ungido, ¿de quién está hablando? De una persona. Porque el ungido vive su vida a través de mí. Vivimos unidos como uno solo. Mi nueva vida está potenciada por la fe en el Hijo de Dios, que me amó tanto que se entregó por mí, dispensando su vida en la mía. Oiga, qué versión tan tremenda esta, porque de aquí sale una enseñanza bien poderosa. Así que en este versículo Pablo nos recuerda que como cristianos nuestra vida debe estar centrada entera y completamente en Cristo, es decir, puesto nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Cuando tú te distraes, cuando tú te desvías, cuando tú le comienzas a escuchar mucho al enemigo, vas a flaquear. Así que debemos estar juntamente crucificados con Él. Lo que significa es que ahora estamos muertos al pecado. Ya tú estás muerto al pecado. Y ahora quien vive en ti es Dios. En ti está el mismísimo Dios. Dice la palabra que tú ahora eres templo de su Santo Espíritu, que Dios es Espíritu y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si ves qué tan valiosa es lo que Dios ha dado. Así que Dios no nos pregunta sobre nuestro pasado, ni por nuestro origen familiar, o por aquello que podemos lograr por nuestra propia cuenta. No, a Dios no le interesa eso, ¿sabes? Él nos llama a que ahora verdaderamente seamos sus discípulos. Dios es el único que puede hacer una obra diferente en cada uno de nosotros, pero de parte nuestra también debe haber una decisión y una determinación a que estemos en construcción constantemente para poder vivir victoriosamente. Mis amados,
Para creer en Cristo crucificado no basta no basta solamente en creer que Él fue crucificado. Eso está bien, pero si tú te quedas allí, esto es más a fondo, sino que debo creer que tú y yo estamos crucificados junto con Él. Si recuerda que hace unas semanas le enseñé acerca de qué, de ir hasta la muerte. El problema es que a veces no queremos morir a ciertas cosas. Y hasta que tú y yo no decidamos morir a aquello que nos impide ir más profundo, que nos impide avanzar, pues no vamos a ver cosas diferentes. Solo de esa forma, cuando tú y yo decidimos morir verdaderamente a Cristo, es donde vamos a ver la forma en que Dios obra verdaderamente en nuestra vida. En nuestra vida ahora, como cristianos, se hace necesario tener un estado absoluto de dependencia de Dios. Un estado absoluto de dependencia de Dios. El problema es que nosotros no le consultamos todas las cosas. Dios nos ha estado diciendo el año anterior que lo que en la iglesia, el cuerpo de Cristo, naturalmente no funcionó, logísticamente no funciona, es porque espiritualmente no se hizo lo necesario logísticamente. Y sabe que usted y yo en todo lo que hacemos necesitamos buscar la ruta, la dirección, la guianza de la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el viejo creyente ya está muerto, ya está crucificado. Y él lo dijo también en Romanos capítulo 6, verso 3, dice: ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo nos unimos a Él en su muerte? Familias sin fronteras, ya que nuestra vieja naturaleza de rebeldía, de incredulidad murieron con Cristo, ahora tú y yo debemos unirnos también. ¿Para qué? Para poder experimentar algo diferente, para poder experimentar esa nueva vida que ahora tenemos. Y en el verso 4 de Romanos 6, él lo dice: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el glorioso poder del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Qué interesante es esto. ¿Sabe por qué? Porque Pablo está reconociendo de quién se trata. Ahora la pregunta es si tú y yo hasta este punto hemos reconocido de quién se trata. Porque muchas personas, muchos creyentes les gusta hacer las cosas en su fuerza. Sabe que yo luché con mi temperamento muchas veces, un temperamento fuerte, malacaroso, tosco, o sea, literal yo no sonreía. Y eso era algo que yo durante años, o sea, estaba viviendo solo una religión. Pero hubo un día que le dije: Señor, la verdad, yo estoy cansado de esta cara de tranca 38 montado. Tu palabra dice que tú pintarías una sonrisa en mi rostro, dijo el salmista. Y yo creo que me río un poquito más, ¿cierto? Así que mira, para ilustrar este primer punto, por favor vaya al libro de Gálatas, capítulo 2, del verso 1 al 13 y dice, esto es bien interesante porque recuerde que lo primero es que estamos hablando acerca de dejar salir ese gigante, me gusta, eso le enseñó mi pastor, es dejar salir ese gigante, ese poder que hay dentro de usted, o sea, eso es maravilloso. Pero resulta que aquí hay un hombre que ya ha sido lleno del poder de Dios y Pablo, a mí me encanta Pablo porque Pablo es sin tapujos, eso es pan y lo que fue, eso no se pone con pañitos de agua tibia, sino que directo al grano. Y Pablo le dice, tiene que hacer un llamado de atención. Gálatas capítulo 2 del verso 1 al 13 dice: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con los gentiles. Tenían miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la incircuncisión. Y el verso 13 dice, como resultado, mire cuando usted esconde la vida, el poder que hay en usted. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por la hipocresía. Así que Gálatas es una de las cartas que Pablo escribió a las iglesias de Galacia.
En ella el apóstol se está dirigiendo a los creyentes, les está animando porque él vuelve después de 14 años a decirles que deben mantenerse firmes creyendo en el mensaje correcto, a no dejar contaminar sus vidas. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Así que en el capítulo 2, Pablo narra un episodio en el que confronta a Pedro por su conducta hipócrita. Pedro estaba relacionándose con los gentiles, pero cuando llegaron algunos judíos, se apartó de ellos por temor. ¿A quién le estaba dando más validez? Ahora, ¿qué le estamos dando tú y yo más validez? A medida de que usted crece en el evangelio, en el Señor, o sea, usted tiene que desarrollar un carácter firme, contundente, que lo que Dios le ha dado a usted prima por encima de cualquier cosa. Usted no puede dejarse sobornar. Bien, Sandrita. Así que se apartó de ellos por temor a los que eran de la circuncisión. Esta actitud, ¿sabe qué estaba haciendo Pedro aquí? Contradecía la verdad del evangelio, porque la verdad es que ya no hay distinción entre judíos, gentiles, no gentiles ante Dios, somos uno. Así que mira, esto es un llamado de atención que Dios nos está haciendo a nosotros en esta mañana, a que podamos vivir con integridad, honestidad, transparencia. Para que usted comprenda este punto es fundamental. Y mientras que meditaba en este mensaje, es más, voy a tomarlo porque mi pastor ayer enseñaba, y él hace algunos años yo estaba así como todo chuki, me llamó, estaba haciendo un trabajo y estaba molesto. Entonces él me llamó, yo solo servía en la otra, no, aquí estábamos en una obra grande. Ya no era tan chuki, ya era menos chuki, ya estábamos trabajando aquí. Y mi pastor me vio y me acercó con el amor de Dios y me dijo, hijo, te voy a enseñar algo. Desde el momento en que Cristo llega a tu vida, no se trata que tú estés en un altar, que estés ejerciendo un liderazgo, sino que como creyente, hijo, las personas te están viendo. Y recuerda esto, y eso se grabó en mi corazón y en mi mente, y me dijo, hijo, sabes que tu vida es como un pez dentro de una pecera, que todos lo están viendo. Y eso es lo que debe pasar siempre en nuestra vida. Tú y yo no podemos vulnerar los principios independientemente lo que queramos vivir. Lo que podamos estar viviendo, porque eso es lo que va a hacer el enemigo. Recuerda cuando intentó tentar a nuestro Señor Jesús. ¿Y cómo debemos responder tú y yo ante esto? ¿Con qué? Con la palabra. No yo creo, yo pienso, yo siento, sino que la palabra de Dios dice, escrito está. Así que debemos ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Tú y yo no podemos ceder ante las presiones de este mundo para complacer ante otras personas. ¿Cuántos ceden ante su familia? Venía hablando con mi esposa ayer después que salimos de un lugar y hay algo que me encanta y que mi madre ha aprendido, que puede ser una fecha especial y cuando yo le digo, madre, fíjate que no puedo, incluso ella nos llama antes cuando extiende una invitación. Si puedes, nos dice, si tienes algún compromiso previo en la iglesia, ok, hijo, estás invitado a comer tan solo cuando tú puedas venir a casa. A mí me parece interesante que nosotros como hijos de Dios a veces le damos más valor a ciertas minucias que venir un domingo acá a la iglesia. Sabe que de nuestra vida se han ido muchas personas porque nos invitaban los domingos a que fuésemos a su casa. Entonces nosotros les decía, te invito a la iglesia y luego vamos a tu casa. Y decían, no, bueno, no te interesa mi Dios, a mí tampoco me interesa lo que tú vives, porque para nosotros debe primar la vida que ahora Dios ha depositado. Así que Dios nos trata y nos corrige para que su gloria, más de su gloria y sus virtudes puedan volverse verdaderamente parte de nuestra vida. A medida de que tú te mantienes lleno del poder de Dios, ¿sabes? Tú vas a repudiar más fácilmente el pecado. A medida de que tú te acercas a Dios, te va a ser más fácil elegir cosas tan sencillas como una invitación, cosas tan sencillas como un paseo. Y tú terminas dándole la prioridad a Dios. Iba a decir algo, pero mejor callo mi boquita. Segundo, esto me lleva a lo segundo. Ser elegidos es romper todo círculo vicioso de nuestra vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso más adelante en el capítulo 4,
que deben desprenderse de la vieja ropa, de esa vieja naturaleza para revestirse con la nueva naturaleza. Cuando le está diciendo a los creyentes, no roben más, si alguno robaba ya no robe, sino que ahora trabaje y comparta, es porque habían vicios. Efesios capítulo 1, verso 4 dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. ¿Para qué? Para que seamos santos e intachables. Así que cuando Cristo llega a tu vida, es renovación, cambio de naturaleza, transformación, cambio de dirección. Es un giro totalmente, porque la palabra de Dios dice que tú y yo éramos como ovejas sin pastor. Andábamos descarriadas, perdidas, nos deleitábamos en este mundo. Pero desde el momento en que Cristo llegó a tu vida, tú puedes desprenderte de los viejos vicios. ¿Cuántos después que nacieron de nuevo volvieron a mentir? Pero sabe, a medida de que tú y yo nos alimentamos, por eso Dios este año ha dicho que debemos ir más profundo. Porque a medida de que tú te sumerges aquí, yo no logro comprender todavía. Yo le digo, Señor, cada día revélame lo que tú nos quieres decir. Porque yo necesito comprenderlo para poder recibir algo de parte de Dios para luego transmitírselo a usted, para que usted lo meta al molino. ¿Sabe qué hace el molino? Al molino le echan el grano, la carne y lo muele. Bueno, eso es lo que usted debe hacer con la palabra de Dios, molerla, rumirla, meditarla, aplicarla. Por eso le introduje el mensaje con el libro de Efesios capítulo 3, donde los 3 primeros capítulos nos enseñan nuestra identidad, nuestra posición, todo lo que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. Pero cuando usted va al capítulo 4, ya esto es labor nuestra. Esto no es una cápsula, ni pretenda que es una cápsula. El problema es que cuando Dios quita cositas de nuestra vida no nos gusta. Ahí hay pocos amén. Pero ¿sabe que eso es bueno? Yo prefiero eso. Yo sé que la misericordia de Dios es buena cada mañana, que Él hace llover sobre buenos y sobre malos. Tenía una conversación con mi Val ayer sobre el mensaje. No sé si se ha dado cuenta, pero a mí de los temas que me apasiona enseñar es la santidad. O sea, me apasiona. Y no es porque, no, yo no soy perfecto, no se equivoque, no creo una imagen errada, sino que como yo viví 33 años en el mundo, yo sé lo que es el mundo. Pero desde que Cristo llegó a mi vida, o sea, yo creo en la santidad. Yo creo que mis hijas van a llegar puras, vírgenes al matrimonio y que Dios está guardando un hombre para ellas. Yo creo que yo le puedo ser fiel a esta mujer hasta que la muerte, doña muerte, la señora muerte nos separe o si Cristo no ha llegado antes. ¿Sabe por qué? Porque yo lo veo aquí. Cuando tú y yo le damos más validez, vivimos, rumimos la palabra, vas a comprender tú todo lo que Dios ha depositado aquí. Pero si tú y yo no nos alimentamos, el versículo de Efesios capítulo 1 verso 4 nos habla acerca de cómo Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que ahora fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Esto significa que antes de que todo fuera creado, ya Dios nos conocía. Vaya por favor a Salmos 139, versos 13 y 14. Este es el fundamento base por el cual los cristianos no pueden creer en el aborto. Mire esto. Dice, tú hiciste todas las delicadas partes internas de mi cuerpo. Mire lo que está diciendo el salmista. Y las uniste en el vientre de mi madre. Gracias, dice el salmista, gracias por haberme hecho tan admirable. Es admirable pensar en ello. Maravillosa es la obra de tus manos.
Y eso lo sé muy bien. Tú me observaste cuando en lo más recóndito era yo formado. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Así que el salmista, a través de este texto, nos enseña que Dios es el creador y el sustentador de la vida humana, que Él es soberano sobre la vida de cada ser humano y ha creado a cada persona de manera única e individual. Mira, iglesia, no somos un accidente, sino que fuimos hechos intencionalmente ¿por quién? Por el Dios creador del universo. Y este conocimiento debe dar a nuestra vida de que ahora tú y yo tenemos un sentido y un propósito por la cual vivir en esta tierra. ¿Usted se ha dado cuenta que cada vez las estadísticas en homicidios aumentan? ¿Saben por qué? Porque estas personas no han comprendido esto. Ahora volvamos a lo que tiene que ver con romper todo círculo vicioso de nuestra vida pasada. Ser santos y sin mancha delante de Dios no es una tarea fácil. Esto hay que trabajarlo. Ni mucho menos sucede de la noche a la mañana. No, Señor. Alguien me preguntaba, pastor, ¿y cómo hiciste tú? No, es que yo no hice nada. Yo no hice nada, solo un día comprendí, me cansé, me harté, me aburrí y le dije, Señor, quiero conocerte más, quiero amarte locamente, te entrego toda mi vida, mi corazón, todo lo que soy, para que tú ahora verdaderamente me enseñes y me muestres la vida que tienes para mí. Si usted le hace esa oración intencionalmente, algo va a suceder. Así que sin embargo, Dios, escúchelo bien, de hecho, no me como esto, de hecho es imposible alcanzarlo por nuestra propia cuenta. Sin embargo, Dios nos ha hecho un favor, Dios ha hecho esa promesa y nos ha dado los medios para cumplirla. Cuando creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, podremos comprender que su sangre nos limpia de todo pecado, de toda maldad y nos da acceso al trono de la gracia. Y no solo eso, sino que nos da el Espíritu Santo, el ayudador, el Espíritu de verdad, que obra ese poder eficazmente a través de el amor de Dios en nuestro corazón. Efesios capítulo 3, verso 10. Es el amor, el poder de Dios que obra eficazmente en su vida. Y Pablo no se queda allí, porque Pablo dice que Él puede hacer más allá de lo que nosotros podemos hacer. ¿Está recibiendo usted algo? Lo veo muy calladito. Así que vuelva a leer Efesios capítulo 1, verso 4. Incluso antes, ¿está de la mano con Salmo 139? Totalmente, ¿cierto que sí? Antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió para que seamos santos e intachables a sus ojos. Así que es importante, amada iglesia, que como seguidores de Cristo trabajemos en mantenernos en el camino de santidad. La santidad es un camino. Lo que pasa es que a veces nos gustan los desvíos. Y cuidado con el pecado, cuidado con esos desvíos. Cuando yo voy a mi tierra, ya yo tengo clara la ruta, yo no me desvío. Algunos me han dicho que por aquí hay una más corta. No, Señor. El Señor te está diciendo, este es el camino, sigue el camino que yo he determinado. Viejo, cálmate, no te afanes. Así que Dios nos ha escogido y nos ha dado todas las herramientas para ser santos y sin manchas delante de Él. Pero debemos trabajar en nuestra relación con Dios. A medida que usted prueba de Dios más y más, ¿por qué somos dependientes más de Él? ¿Por qué? Porque la vida, todo lo que tenemos en Él es más valioso para nosotros. Mira esto, es importante tener en cuenta que no podemos vivir nuestra vida cristiana en la carne, sino en la fe. Romanos capítulo 8, así comienza. Pero hay cristianitos que viven en la carne, les gusta echar el churrasco a la carne.
Esto significa que nuestra vida no puede ser dirigida por nuestros deseos o aspiraciones, sino por la fe en Cristo, porque Él lo hizo todo y todo es todo en la cruz. Me encanta cómo inicia Pablo. La Reina Valera dice: bendito y alabado el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todo en lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Así que Pablo dejó atrás todo lo que era y todo lo que poseía para identificarse con ¿quién? Para Cristo. Pablo abandonó toda fantasía de su vida y tú y yo debemos abandonar toda fantasía de nuestra vida. ¿Por qué? Porque para poder ver verdaderamente el rostro y la presencia de Dios, debemos comprender y entender que ahora no se trata de nosotros, sino se trata de la persona que mora en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado, iglesia. Tienes que confesarlo. Cristo vive en mí. ¿Sabe qué? Cuando Dios reveló esta verdad, yo comencé a hacer una oración guiado por Dios. Yo tengo la mente de Cristo. En mí está el amor de Dios. Con esa cara de Chucky y esas piedras que a veces ni en casa, Dios me regaló una palabra. Yo te he dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y Dios, que ha hecho con mi carácter, labrarlo porque lo necesito para desarrollar el don, para poder trabajar de manera correcta. Romanos capítulo 6, pero más adelante el verso 5, la versión La Pasión dice: porque ya que estamos permanentemente injertados, mira esta versión, porque ya que estamos permanentemente injertados en Él para experimentar una muerte como la suya, entonces estamos permanentemente injertados en Él para experimentar una resurrección como la suya y la nueva vida que imparte. Pero si tú no comprendes esta verdad, si tú no permites que verdaderamente la persona, el Espíritu Santo, trabaje en ti, porque al conocer esta verdad significa desprenderme de todo lo que de mi pasado me quiere arrastrar. Eso fue lo que hizo Pablo. Tomó todo su conocimiento, toda su capacidad, ¿y a dónde la tiró? Así que a la basura. Saque todo lo que hay en su vida y échelo a la basura. Usted no puede recoger eso, bótelo, deséchelo. Recordemos que Dios nos ha escogido para ser santos y sin mancha delante de Él. Esta es una promesa que nos debe dar seguridad y motivarnos a seguir en su camino, sabiendo que Él está con nosotros y es quien nos guía. Pero usted debe ser consciente de esto. Para que comprenda este segundo aspecto, hace algún tiempo tuve una conversación con un hombre quien antes de ser creyente tenía un gran problema con el alcohol, el cigarrillo y las mujeres. Tremendo problema, porque si con una sola. Cuando Cristo llegó a su vida, tiempo después me lo encontré. Le dije: ¿cómo vas? Me dijo: José, mi José, bien, juicioso. O sea que ya dejó de andar con chicas por ahí. Dejé el trago, bien, pero fumo de vez en cuando. Sí. O sea, a este le llegó la gracia cuota, pensé yo. De una vez se lo dije. Usted sabe cómo es José Lara. Viejo, renueva tu mente, porque el mismo que te sacó de la mismísima muerte te da la capacidad para dejar ese vicio. El problema es que Dios nos deja la capacidad de decidir. ¿Se está dando cuenta? ¿Y qué había decidido él? De vez en cuando echas un porrito, un cigarrillo, yo no sé qué. ¿En serio? Así que mira esto. Esto es muy interesante. ¿Usted cree que la gracia de Dios no le alcanzaba a este hombre para sacarlo del vicio del cigarrillo? Esa había sido su decisión. Y no sé si lo ha dejado todavía. Y oro para que sí. Dios le ha dado la capacidad para que usted viva en esa libertad. Es rico. O sea, es rico no mentir. Es rico ser así cristiano en una sola pieza. Usted no tiene que andar ocultando nada. Nada.
¿Usted sabe lo feo que es mentir? ¿Usted sabe lo feo que es tener cosas ocultas en su vida? Yo lo que te vengo a decir en esta mañana, en este segundo aspecto, es que el poder que levantó a Cristo de la muerte y lo sentó a la diestra de Dios, te da la capacidad para vivir vidas santas, puras en un mundo caído. Y esto me lleva a lo tercero. Vivir sin pecar es reconocer que ahora somos elegidos. Nosotros como hijos de Dios podemos elegir pecar o no. He aquí pongo delante de ti la vida. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. He aquí hay una puerta ancha y una estrecha, que es el camino del Señor Jesús. Y aquí podríamos pasar toda la mañana. Noé duró más de 100 años predicando justicia y solo entró su familia. ¿De cosa entró su familia? Oiga. Y tú y yo no podemos cansarnos, porque a su debido tiempo, Génesis, escucha bien, si no te cansas, si no desmayas, vas a ver cómo Dios obra en la vida de tu esposa de manera sobrenatural. Pero si usted se cansa, tiene un problema. Vaya por favor más adelante al libro de Efesios, capítulo 1, versos 13 y 14. Usted y yo, iglesia, tú puedes vivir sin pecar, porque la gracia no es licencia para pecar. La gracia es el poder de Dios para vivir en santidad. Y Pablo dice más adelante en el verso 13, gracias también a lo que Cristo hizo. Cuando ustedes escucharon el mensaje verdadero de las buenas noticias de salvación y creyeron en él, fueron marcados ¿con qué? Con el sello que es el Espíritu Santo que él había prometido. ¿Dónde lo prometió? Libro de Juan, si lo recuerda, Hechos capítulo 1. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es como el sello de garantía de que Dios nos dará nuestra herencia. Además, significa, qué interesante, que Dios ya nos ha comprado y nos salvará hasta el final. Todo esto lo hizo para que le alabemos y le demos gloria a Él. En ti está la vida de Dios, en ti está la semilla de Dios, en ti está el glorioso poder que le dio a mi Cristo la victoria sobre la muerte, lo sacó de la mismísima muerte y le permitió que ahora esté sentado junto con Cristo. ¿Dónde? ¿Usted se ha dado cuenta dónde está sentado? ¿Usted se ha dado cuenta cuál es su identidad? ¿Usted se ha dado cuenta cuál es su posición? ¿Usted se ha dado cuenta que tiene autoridad? Dios. Oiga, esto es tan profundo que esto tiene que volarle el coco a usted. Iglesia, la identidad central de todo creyente es estar en Cristo. Porque antes nosotros éramos del mundo. Usted tiene que cambiar el chip. Por eso cuando las personas vienen que aún no han renovado, yo le dije a este hombre, tienes un problema con el cigarrillo, que tienes que renovar tu mente, mi viejo. Porque la palabra de Dios dice, Pablo, que ahora no embriaguéis con vino ni licor, sino que ahora debemos emborracharnos. ¿En dónde? En una persona, la persona del Espíritu Santo. ¿Está viendo? Esto nos empodera para soportar la oscuridad espiritual a la que nos exponemos. Él lo termina expresando más adelante en su vivencia práctica, Efesios capítulo 6, que debemos fortalecernos en el gran poder del Señor, Efesios 6:10, para que cuando llegue el día malo podamos resistir hasta el fin. Y no se queda allí porque dice, ceñíos con toda la armadura de Dios. Como lo enseñó nuestra pastora Miriam hace 3 semanas, no se trata de hacer, se trata de saber que ahora soy libre en Cristo. Juan capítulo 8 verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y el verso 36 me encanta porque ese es más poderoso, porque a Cristo quien os libertare, seréis verdaderamente libre. Así que ya es un estado, una condición espiritual. Esta es la razón por la cual Dios trabaja en nuestro interior
para que ahora verdaderamente salga lo que hay dentro de nuestro interior. Usted quiere ser más efectivo en las cosas. Usted quiere ser más efectivo en su trabajo. ¿Cuántos quieren ser efectivos en su trabajo? ¿Cuántos quieren marcar la diferencia en este mundo? Manténgase lleno del Espíritu Santo. Pídale sabiduría. Yo no creo que usted sea uno más del montón en ese lugar donde Dios lo ha llevado. La palabra de Dios dice, Proverbios 22, 29, ¿has visto hombre diligente en su trabajo? Delante de reyes estará, no será un don nadie. Yo tomé esa palabra. Yo la tomé. Y en mi lugar de trabajo eran casi 10,000 empleados. Y esto no es orgullo ni arrogancia. Pero la gerente y directores sabía quién era José Lara. Sabía que era un hijo de Dios. Y que Dios le daba la capacidad de solucionar problemas. Tú estás en ese lugar es porque Dios te da la gracia. Donde tú estás es porque Dios determinó que estuvieras allí. Es más, no te puedes mover de allí si Dios no te ha dicho. Dios. Mira esto. Para que comprendas esta verdad, debes tener presente lo siguiente. Dios decidió adoptarnos como miembros de su familia por medio de Jesucristo. Qué hermoso. Algo más. Dios nos predestinó. Sé que esto es una palabra de mucho cuidado porque por allá hay algunos que hablan de la predestinación. Hay que orar por ellos. Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. ¿Por qué? Por amor, para alabar, para bendecir, para exaltar el nombre de Dios. Algo más, y es que Dios compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y de paso perdonó, lavó nuestros pecados. Lo cuarto, esto es hermoso, Dios nos selló con su Espíritu para darnos sabiduría y entendimiento. Pero Pablo también allí en el libro de Efesios dice, no contristéis al Espíritu con el cual fuimos sellados. ¿Sabe cuál es el sello de ese Espíritu? Dice que clama Abba Padre, y ahora da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, herederos con Cristo. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. En lugares celestiales está diciendo Pablo que tú y yo somos benditos, bendecidos con toda bendición en lugares celestiales. Es un estado espiritual, pero todo parte cómo vives tu vida, o vives en el espíritu o en la carne. Lo último, Cristo es el agente intermediario de Dios para llevar a buen término su propósito de colocar a los creyentes como hijos adultos. Este es el trasfondo. Usted es un hijo adulto. Por eso Romanos 8:14 dice que los que somos hijos maduros, somos guiados ¿por quién? ¿Por el mundo? ¿Por las emociones? ¿Por el pecado? ¿Por el ayayay? No siento. No puedo, no quiero, no. Ahora, si aún después del proceso de la obra transformadora del Señor no podemos dejar de pecar, entonces ¿cuál es la diferencia entre la vida antigua y la nueva? ¿Que en la nueva pecamos menos o qué? Quería darle el nombre a este muchacho, pero no puedo. ¿Que en la vida nueva se peca menos que en la antigua? No, Señor, eso es una mentira del diablo. Eso es una mentira del diablo, oiga. Piense, por ejemplo, en una persona entregada al consumo de cigarrillo, del licor o de la droga, y después de cierto tiempo, ese mismo individuo manifiesta haber sido transformado por el poder salvador del Señor y estar en un estado de nueva vida. Ahora fuma menos, o toma menos licor, o consume menos droga. ¿Usted aceptaría esto? Míreme, ¿lo aceptaría? ¿Lo vería como un verdadero creyente? Vea, yo se lo garantizo que si todos los que están aquí me hubiesen conocido siendo hijo del diablo, no me invitarían a su casa. Usted puede reírse, pero es en serio. Estaríamos invalidando la palabra. Estaríamos invalidando el poder de Dios. Ya se va a dar cuenta por qué. Esto mismo es aplicable a cualquier otro pecado. Si no se puede vivir sin pecar, ¿dónde está entonces el poder de Dios para librarnos del mismo? Dios. ¿Por qué?
Porque si la palabra de Dios dice, nos demanda en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 4, que vivamos la santidad sin la cual nadie verá al Señor, entonces Dios sería injusto. Porque la santidad es precisamente vivir sin pecar. Oh Padre, gracias. Y si nadie pudiera vivirla, nos encontraríamos frente a una demanda divina imposible de alcanzar, lo cual significaría la perdición completa de toda la humanidad y sin ninguna esperanza. Sin embargo, todas las exigencias de Dios son justas y se pueden cumplir, no por nuestra capacidad, sino de la capacidad que Dios nos ha otorgado. No son inalcanzables y sí está en el nivel de vida que Dios nos ha llamado a vivir, es porque Él sabe que podemos vivir vidas santas, puras en un mundo caído. Oiga, usted le decide ser infiel a su esposa. Tú decides, mujer, mirar a otro hombre. Comienza a mirarlo para que vea. Ya yo tengo aquí una libra de chocolate pero derretida. Ya tengo menos pelo. Ah, te ríes. ¿Qué miramos? ¿Qué conversamos? ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Sabe? Porque tú puedes vivir sin pecar. ¿En serio? Pero tú tienes que desearlo y anhelarlo dentro de ti. Hay que dejar de hacer las cosas en nuestras fuerzas. Dios nos suministra el ingrediente necesario para ayudarnos a cumplir con este llamamiento de ser santos y guardarnos sin pecados hasta el fin. Y ese ingrediente es su gracia hecha manifiesta a través de Cristo. En otras palabras, en Cristo es posible vivir sin pecado mediante su poder cada día de nuestra vida, hasta el último suspiro. Por lo tanto, ya no hay validez en asumir esa actitud de que hay que hacer lo que mejor se pueda. Ahí vamos, dijo el borracho y lo llevaban cargado. Para ver si lo podemos lograr. ¿Ha escuchado a esos cristianos que dicen así? No, en serio, hay que renovar su mente. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando yo tenía esos momentos de ira, aquí está mi esposa, mis hijas, son las personas más cercanas que me conocen. Cuando Dios reveló eso y comencé a confesarlo, a creerlo, yo tengo dominio propio, autodisciplina sobre mis emociones. Iglesia, sí se puede vivir en santidad, porque es Dios el que te da el poder y la capacidad de vivir vidas santas que glorifican su nombre. El punto está en que tú desees hacerlo, vivirlo, experimentarlo y tenerlo. Por aquí Dios me dijo que esto era importante, lo resalté porque a veces me como las cositas. Dice, importante leer completamente. Ahora, para concluir este último aspecto, no debo leérselo, yo hago caso, en serio, cuando Dios me enfatiza yo debo hacerlo. Ahora, para concluir este último aspecto, vamos a razonar un poco. Todo pecado es anticipado por alguna tentación. Y si usted no lo sabía, por si acaso no lo sabía, Dios, anticipándose a esto, proveyó la salida para toda tentación, para que todo aquel que realmente desea la salida y quiere mantenerse fiel al Señor, ¿hay qué? La salida. Bíblicamente lo voy a sustentar, por eso es importante. Primera de Corintios capítulo 10, verso 13 dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel,
nos permitirá que la tentación, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que podamos soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan salir. Bueno, el apóstol Pablo nos enseña aquí que para toda tentación siempre hay una ¿qué? Siempre hay una salida dada ¿por quién? Por Dios. Ahora, si usted es sincero, tendrá que admitir que todo aquel que realmente desea vivir sin pecar, dejar de pecar, puede hacerlo. Siempre y cuando obedezca a los criterios establecidos por Dios. Porque la obediencia a los criterios establecidos por este mundo no pueden producir vidas santas, puras e íntegras. ¿Y quién habitará en el monte santo? Solo aquel hombre de corazón puro y manos limpias. Y el Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte: sed perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfectos. Y Pablo dice en Primera de Pedro: sean santos porque yo soy santo. Y Primera de Juan 2:1 dice: mis queridos hijos, me gusta la Reina Valera, dice hijitos. Hay algunos así que tienen cara especial y hay que apechicharlos. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, ¿eh? Oh Señor. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. En esta porción de la palabra, Dios dejó la posibilidad de que pecáramos. Recuerde que es amartía, errar en el blanco. Eso es pecado. Errar en el blanco es dejar de mirar. Por eso el Señor Jesús dice que cuando le llegaba el tiempo, Él afirmó sus pasos y miró ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Él estaba mirando, fijando su mirada en el blanco. Así que, iglesia, cuando Cristo llega a nuestra vida, o dicho de otra manera, cuando usted y yo tenemos un encuentro personal con Cristo Jesús, Él nos da su poder para que no pequemos más. Y voy a ilustrarle esto. Los evangelios en el libro de Juan, fue un texto que utilizó el miércoles, pero es propicio para la enseñanza de hoy. Capítulo 8, del verso 1 al 11, narra la historia de una mujer que fue encontrada en el acto de adulterio. Fue encontrada y fue llevada por los fariseos, escribas, todo ese montón de viejos verdes que habían allí y jóvenes verdes sinvergüenzas. Una imagen de pornografía asquerosa, de vergüenza, porque el diablo puso en vergüenza a esta mujer. Y ellos llevan a esta mujer encontrada en el acto de adulterio. Dicen los grandes estudiosos que posiblemente ella ni siquiera tenía vestiduras, no tenía ropas. ¿Por qué? Porque es como si lo hubiesen arrancado de la cama. ¿Y dónde dejaron el hombre? Yo quiero que mire lo que hace el enemigo. Y fue puesta ante el Señor Jesús, porque en la ley de Moisés había Dios determinado que debía ser apedreada. Y el Señor Jesús no la mira, sino que comienza a escribir rostro en tierra. Y Él dice, dado la insistencia, ¿y tú qué dices? Y el Señor Jesús los confronta, le dice, quien esté libre de ustedes de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que desde el más viejo hasta el más joven comenzaron a irse. Pero quiero leerle puntualmente lo que dice en los versos 10 y 11. Dice, entonces Jesús se enderezó y le dijo, y mujer, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Ella dijo, nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Quiero centrarlo, porque usted puede vivir sin pecar. ¿Cuántos creen esto? En el original, Dios le está diciendo, o el Señor Jesús le está diciendo, vete y no peques más. Pero el original dice, vete, yo te doy el poder para que no vuelvas a pecar. Lo que está en ti es el poder de Dios. Lo que está en ti está por encima de cualquier cosa que te pueda ofrecer este mundo. En cuanto a la tentación, jóvenes, hay que huir de las pasiones juveniles. Hay que huir de todo aquello que quiera arrastrarnos nuevamente a nuestra vida pasada. Y para concluir el mensaje en esta mañana,
quiero mostrarle algo bien interesante que Dios trajo a mi mente. Y es la ilustración de un esclavo que no quiso ser libre. Un hombre libre que iba camino a su casa, en su carruaje, se encontró por ese camino pedregoso a un amo y a un esclavo. El amo estaba azotando con un látigo fuertemente a su esclavo. Este hombre libre se baja de su carruaje, se acerca y le quita el látigo, a tal punto que cogió el látigo y lo azotó tanto, casi quedando moribundo. Luego toma el látigo y se lo da al esclavo. El esclavo lo recibe, pero antes del esclavo recibirlo, le dijo: sé libre. Y le dijo dónde vivía, y le dijo: yo estoy para ayudarte y puedes ir a mi casa. Pero el esclavo ya estaba apadrinado, ya estaba adoctrinado, ya había sido entrenado, y no se fue, sino que cogió su amo, lo levantó y lo llevó a su casa. Pasadas las semanas, este hombre quedó sano totalmente, quedó sano. ¿Y sabes qué pasó? El esclavo lo siguió cuidando, volvió a su vida de esclavitud, se quedó allí. Cuando ya está sano totalmente, lo llama, primero lo golpea y lo persuade para que vaya y mate a este hombre que había querido ayudarle para que quedara en libertad. Y tú me miras con asombro: pastor, ¿cómo así? Pues quiero decirte que este esclavo llegó a la casa del hombre que le había quedado a ayudar, y cuando él lo ve a la puerta de su portón, se alegra, sonríe, sale, le abre la puerta, lo deja entrar a su casa, le da comida, lo viste, le da un lugar y se gana su confianza, hasta el día que este hombre se descuida. ¿Sabe qué hizo el esclavo? Lo mató. Al poco tiempo llegó el amo, mató al esclavo y quemó toda la casa para que no quedase evidencia. Escucha, iglesia, porque el pecado daña, destruye, y Dios te ha dado el poder, la capacidad de que puedas elegir ser libre. Y a quien Cristo os libertare, seréis verdaderamente libre, para que puedas ser un testimonio vivo de Dios en esta tierra y en este momento. Así que si tú has recibido algo, te invito a que inclines tu rostro. Invito al grupo que vamos a adorar al final. Padre, quiero darte gracias en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que nos enseñes verdaderamente a vivir para ti, Señor. Enséñanos a desprendernos de todo aquello que nos impide avanzar y conocerte verdaderamente. Te doy gracias por tu palabra, Señor, y te pido, Señor, que esta verdad sea revelada a nuestro espíritu, Señor. Llévate de nuestra vida, Señor, todo aquello oculto, Señor. Padre, enséñanos a experimentar lo que es ir más profundo. Oh, Señor, enséñanos a deleitarnos verdaderamente en ti, Señor. En ti, Padre Celestial. En ti, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor, que en esta mañana vino a adorarte y a recibir el alimento. Pero también creemos, Señor, que el nombre poderoso de Cristo Jesús está por encima de cualquier circunstancia, está por encima de cualquier adversidad, está por encima de todo aquello que pueda traer el enemigo, Señor. Nombre sobre todo nombre, porque ya tú venciste, Padre Celestial. Tú dijiste: consumado es, hecho está. Así que en esta mañana, Señor, te pido, Señor, que como familia, que como tus hijos, Señor, tu Espíritu Santo nos guíe en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Quiero pedirte que por favor puedas ponerte en pie y vamos a adorar por un instante a Dios en esta mañana. Oh, Señor, gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios.